nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Concluye este mes de noviembre en su último día con la solemnidad de la fiesta en honor a San Andrés Apóstol, que la liturgia oriental apela como el protóclito, el primero en seguir a Jesucristo nuestro Señor. Y siempre que celebramos una fiesta de los apóstoles, todos ellos son honrados con un culto especial durante el año litúrgico. Hemos de recordar esa verdad de fe, esa nota sobre la Iglesia, que la Iglesia es una santa católica y apostólica, es decir, se fundamenta en los 12 apóstoles, en su predicación y en su testimonio, que es la garantía de verdad, es la garantía que nos da confianza de que lo que creemos no es invento de ninguna época ni nuestra misma, sino que viene del mismo Jesucristo por la predicación de los apóstoles. En la catequesis de los niños, hace unos días les hacía esta reflexión, haciéndoles pensar acerca de nuestra fe. Y les preguntaba si la fe la habían inventado ellos. Lógicamente, me dijeron no, la hemos recibido de nuestros padres. Y le pregunté, ¿y vuestros padres han inventado ellos la fe, las verdades de la doctrina católica? Tampoco, la han recibido de nuestros abuelos. ¿Y los abuelos de quién la han recibido? ¿O la han inventado ellos? Y después de nuestros bisabuelos. Y así, en una cadena ininterrumpida a lo largo de los siglos, llegamos a aquel momento en el monte de la Ascensión, cuando Cristo nuestro Señor dijo a sus apóstoles: id al mundo entero, predicad el Evangelio, bautizad. Quien se bautice y crea se salvará, el que se resista a creer se condenará. Vemos que la fe no es un invento de ninguna época, ni nuestro tampoco, no es fruto de nuestra investigación o de nuestra elucubración mental. Viene del mismo Jesucristo por la transmisión de la fe que nos dieron los apóstoles. Por eso a los mismos apóstoles se les aplica lo que el apóstol San Pablo en la carta a los romanos que hemos escuchado dice: a toda la tierra alcanza su pregón, hasta los límites del orbe su lenguaje. Nosotros hoy confesamos a Jesucristo como Señor gracias a la predicación de los apóstoles, y esa predicación que no ha cesado nunca a lo largo de los siglos, sino que generación tras generación, mediante el rito del bautismo, la instrucción cristiana, la predicación del Evangelio, ha llegado hasta nosotros. Y nosotros no somos los últimos en esa cadena. También nosotros recibimos la misión de dar testimonio de Jesucristo en medio del mundo, a nuestra sociedad de hoy, pues en el sacramento de la confirmación hemos sido constituidos soldados, testigos, apóstoles de Jesucristo. Tenemos la misión, la obligación de dar a conocer a Jesucristo. Quizás nunca como hoy la actividad misionera de la Iglesia está tan paralizada, tan enferma, tan debilitada, y es porque tristemente el hombre moderno, el hombre de nuestra época, su fe es tan débil, su fe es tan flaca. Porque si tuviéramos el ardor de aquellos apóstoles o de aquellos primeros cristianos o de tantas generaciones que nos han precedido, ¿cómo no sería nuestro anuncio del Evangelio si no lo llevaríamos a todas las gentes, incluso poniendo en peligro nuestra vida, pero sabiendo que el anuncio del Evangelio es mucho más importante incluso que conservar nuestra fama, que conservar nuestra posición social, que conservar incluso nuestra propia vida? Al celebrar a San Andrés, caemos en la cuenta de que él es el primero en seguir a Jesucristo. Por eso la Iglesia lo honra con ese culto especial y con ese título de protóclito. Es el primero en seguir a Jesús, porque escuchó la voz de Juan Bautista, aquel que preparó el camino del Señor mediante la predicación y mediante el bautismo de conversión.
Nos dice el evangelista San Juan que San Andrés y el hermano de Santiago, Juan, el discípulo amado, eran primeramente discípulos de Juan el Bautista. Y cuando éste señaló en medio de la multitud a aquel que es el Cordero que quita el pecado del mundo, ellos, dejando a Juan, siguieron a Jesucristo. En este tiempo que vamos a comenzar, ya estamos a las puertas. En esta tarde comenzará el tiempo litúrgico del Adviento, este nuevo año litúrgico, y hemos de prepararnos a la venida del Señor, recordando las grandes etapas de la historia de la salvación, recordando el mismo testimonio de aquellos que recibieron a nuestro Señor Jesucristo cuando vino en su primera venida, principalmente María Santísima, San José, aquellos pastores de Belén, los magos de Oriente, pero también aquellos que durante la vida pública de nuestro Señor tuvieron la valentía y la buena voluntad de seguirle, escuchando sus palabras, poniendo en práctica su voluntad. Hemos de imitarlos también nosotros, disponiéndonos para esa segunda venida en majestad del Hijo de Dios. Verdad que se nos recuerda vivamente en estos últimos días del tiempo litúrgico, pero también que el Adviento quiere inculcar fuertemente en nuestra conciencia y en nuestro corazón, para que hagamos nuestra la exclamación, el grito, el deseo de la Iglesia y en definitiva de todos los hombres. Ven, Señor Jesús, ven a salvarnos, ven a libertarnos de la esclavitud del pecado. Ven y danos tu reino y llévanos contigo. Es una verdad de fe la venida de nuestro Señor Jesucristo en majestad al final de los tiempos. Y es una verdad que podemos obviar, vivir como que si no la conociésemos, olvidados de ella. Pero si realmente queremos vivir el espíritu cristiano, si queremos vivir conforme al Evangelio, hemos de vigilar y estar atentos. Así lo dice el Señor tantas veces repetidamente en el Evangelio, con diferentes parábolas, con diferentes enseñanzas, pero nos ordena, nos manda estar despiertos en vela, en esa expectación, en ese aguardar la llegada del esposo, la llegada del Señor de la casa, la llegada de Jesucristo, Redentor y Juez universal. San Andrés nos sirve también de ejemplo a nosotros para vivir este santo Adviento, para disponernos como Él a recibir a Jesucristo, con esa docilidad, con esa prontitud que Él tuvo en seguir a Jesucristo en cuanto fue señalado por Juan en medio de los hombres. Qué dureza la de nuestro corazón, qué dureza la de nuestra inteligencia, que somos tan faltos de docilidad a seguir a Jesucristo y cumplir sus palabras, cuando la Iglesia, mediante la predicación, nos enseña que solamente en Jesucristo tenemos salvación. Son verdades que por nuestra tradición cristiana de siglos, por nuestra educación desde niños, tenemos presentes, las conocemos, pero que después vivencialmente nos cuesta tanto y nos volvemos tantas veces hacia las modas del mundo, los intereses mundanos, etcétera, etcétera. De San Andrés hemos de aprender a vivir en este Adviento con esa viveza, con esa prontitud, con esa alegría, con esa disposición de dejarlo todo por seguir al Maestro, de dejarlo todo por vivir en la santa ley de Dios, de dejarlo todo por agradar a Dios, alejándonos primeramente de aquello que le ofende, de aquello que le desagrada, de aquello que no forma parte o que es indigno de nuestra condición de cristianos y de hijos de Dios. Hay otro aspecto muy hermoso de la vida de San Andrés, y es que siendo el primero, no fue puesto el primero en la Iglesia, y siendo el primero en seguir a Jesucristo, no gozó de esa intimidad de los 3 discípulos amados del Señor. Y en cambio, Andrés fue fiel. Muchas veces nuestro afán de protagonismo, nuestra búsqueda de ser aceptados, el querer tener, vamos a decir, el privilegio de ser primeros y únicos, nos lleva muchas veces
a tener pues problemas en nuestra misma comunidad de fe, en nuestra familia, en nuestra relación con los demás. Si San Andrés es el apóstol de la cruz, porque murió crucificado en Aspa, esa cruz de San Andrés, que es el símbolo de nuestra patria España, es también el apóstol de la humildad, sabiendo ocupar su puesto sencillamente, con humildad, sin rechistar, sin buscar protagonismos, sin enfadarse, sin estar en esa actitud vengativa, porque no he sido preferido, porque no he sido el primero, porque no estoy, vamos a decir, en el cogollo de las cuestiones, de las cosas que suceden a mi alrededor. En San Andrés aprendemos ese seguir a Jesús con discreción y siendo fieles, a pesar de que el Señor pues no nos conceda las gracias que le concede a otros, a pesar de que el Señor no nos mande un ministerio o un lugar, vamos a decir, de prevalencia, de destaque en medio de su iglesia o de la sociedad. Pero San Andrés sigue fielmente al Señor, le sigue hasta la cruz, le sigue hasta él también morir crucificado como su maestro. Por eso también aprendemos de San Andrés esta sencillez, esta humildad, esta discreción que nos hace tanta falta en este mundo y en esta sociedad donde tanto buscamos el protagonismo, donde tanto buscamos el ser el centro, donde tanto queremos ser el centro de todas las cosas. Pidamos la intercesión de San Andrés, que Él nos ayude a vivir este Adviento, que nos lleve a seguir a Jesucristo por sus caminos, con fidelidad, con discreción, con toda nuestra vida. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.